presentar, nos pueda comentar cuál es su visión respecto a la selección y cómo esto puede impactar también en el trading. Así que, por favor, Enrique, adelante, cuéntanos de dónde vienes, tu trayectoria y qué es lo que se viene dentro de tus perspectivas. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, sí, yo me dedico a los mercados financieros desde hace ya, desde 2006, 18 años más o menos. Y vengo, soy asesor financiero. Tenemos una gestora de patrimonio donde asesoramos a medianos y altos patrimonios, aparte de dar formación en la Universidad de Alicante y, por supuesto, gestionar mi propio patrimonio, ¿no? en los mercados. Entonces, bueno, ese es un poquito mi background. Bueno, alguno es posible que me conozca por un libro que publiqué en el 2016 llamado El método Wyckoff, que trata de análisis técnico de cómo a través del volumen y del precio podemos, más o menos entender el juego de la oferta y la demanda en diferentes activos financieros, etcétera. Y bueno, tengo alguna traducción también de otros libros financieros. Eso es un poquito de mi fotografía para que la gente me ubique, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de cómo veo el panorama de las elecciones, bueno, de momento parece que las encuestas están dando un empate técnico entre Trump y Harris. Ayer veía las últimas previsiones y hablaban de empate técnico. Ayer por la tarde-noche veía una nueva actualización que parece que daba a Trump un poquito por delante de Kamala Harris, y ahora hace unos 5 minutos veo otro que plantea que Kamala Harris está un poquito por encima de Donald Trump en intención de voto. Por tanto, yo creo que no está muy claro, no está muy decantado a nivel encuestas qué es lo que va a suceder. De todas maneras, yo creo que es poco relevante lo que suceda. O sea, yo creo que el mercado está descontando que da igual lo que suceda. Así es lo que ha pasado normalmente después de las elecciones norteamericanas. No hay grandes movimientos independientemente de que ganen los republicanos o los demócratas. Así ha sido en la historia y probablemente siga siéndolo de igual modo. O sea, no creo que el elemento o la variable presidente sea la determinante para poder prever si los mercados pueden tener una reacción en un sentido u otro. Es verdad que se plantea que al mercado le suele sentar un poquito mejor que ganen los demócratas, incluso que haya división, que la Casa Blanca esté dominada por los demócratas y el Congreso esté por los republicanos, es decir, que el poder no lo tenga solo un partido. Eso parece que le sienta bien a los mercados financieros, pero las diferencias con respecto a la rentabilidad promedio son muy pequeñas, muy pequeñas. Y yo creo que es mucho más importante la reunión que va a tener el FONC el jueves y cuál puede ser la senda de los tipos de interés. Eso va a ser más relevante. Y obviamente lo será el plan económico que uno u otro, ya bien gane Trump o gane Kamala, sea el que vayan implementando en su mandato. Porque ahí se verá pues qué deriva trae la relación que tienen con China, por ejemplo. El tema de los aranceles puede ser inflacionario y puede ser muy problemático. El tema también, el cómo traten a las empresas con el impuesto de sociedades, por ejemplo. Ahí Trump plantea una rebaja fiscal del 21 al 15%, pero Kamala Harris ha planteado una subida del 21 al 28%, lo cual es bastante perjudicial, pero habrá que ir viéndolo, porque los políticos, te prometen la luna si es necesario, o plantean discursos populistas para acaparar el poder o para intentar conservarlo, y luego habrá que ver la realidad hasta dónde pueden llegar. Perfecto, sí, o sea, yo también he estado leyendo mucho sobre el tema de que, claro, el primer impacto en el corto plazo, claro, podríamos ver un aumento mucho más grande en la volatilidad, pero ya en medianos plazos ya se tiende a estabilizar y, claro, dependiendo de las políticas de del presidente electo en este caso, el mercado igual tiende a recuperarse, a tomar la senda que le corresponde. Ahora, lo que sí mencionaste que es importante es que, claro, ya tenemos la decisión de tipos a la vuelta de la esquina y que eso tiene también un peso relevante para el día de mañana también, porque sabemos que Trump en este caso busca mantener una relajación en los tipos de interés, en cambio Kamala quizás esté un poquito más en la tónica de mantenerlo o aumentarlo. Entonces, para el trader, intraday o swing trader, también eso va a ser mucho más fundamental en ese sentido. Sí, yo veo aquí que ambos candidatos, en términos de déficit fiscal y de relación con los bancos centrales, lo que persiguen y lo que parece que van a seguir la senda de aumento del gasto público y aumento de la deuda,
por lo tanto, aumento del déficit. Parece que los dos están encaminados para eso y efectivamente a Trump le encantan los tipos de interés, cuanto más bajos posible, mejor. Eso al final es un contexto de relajación monetaria, de expansión monetaria y eso en principio es un elemento inflacionario que se puede trasladar a los mercados financieros como ha sucedido anteriormente. Es cierto que ahí hay una cierta paradoja porque estamos muy en máximos, con rentabilidades muy por encima del promedio. El 2024 está aportando una rentabilidad acumulada ya del 20 y pico %. Entonces, bueno, está esa sensación de que el mercado debería corregir, que tiene que venir una cierta reversión a la media. Es cierto, pero la verdad es que si, bueno, de momento la tendencia es muy alcista, está muy marcada. Y si realmente tanto uno como otro mantienen esa política monetaria expansiva, aunque no sea tan agresiva como la que vivimos del 2008 al 2010, donde los tipos estaban al cero, bueno, pues en principio eso yo creo que puede ser alcista para las bolsas en general. Y bueno, podríamos seguir un poquito en esa fiesta, ¿no?, que a tanto les gusta a los mercados financieros. Es que esa es la verdad, eso es un poco lo que me sale de ahí. Obviamente hay algunos elementos que podrían cambiar toda la situación. Hemos hablado de las relaciones con China, por supuesto, los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, ojo al precio del petróleo. Si hubiera cualquier escalada, que ya la está viendo, pero sobre todo más importante, y que disparase el precio del petróleo, eso podría hacer subir la inflación y podría hacer que de nuevo la Reserva Federal y los bancos centrales dijeran, oye, hay que subir tipos y por lo tanto la economía terminará resintiéndose. Pero es que la economía parece que ni se resiente a unos tipos de interés todavía en el 4,75, ¿no? Entonces, bueno, yo veo un contexto alcista independientemente de que gane uno u otro. Esa es la verdad. Súper. De hecho, yo igual con los clientes que tiendo a atender, suelo a decirles más o menos algo similar, que al final si la tendencia se sigue manteniendo alcista y no hay señales de una corrección concreta, la tesis alcista se mantiene. Si al final hay que entrar cuando tenemos las señales para ir en la corrección, si no, la verdad es que todavía no pasa. Sigue siendo especulación solamente. Sí. No, yo coincido, claro. Aquí todo depende también un poco del inversor, del perfil de la persona, ¿no? De la situación económica. Bueno, puede merecer la pena para alguien que quiera empezar a construir cartera, a lo mejor empezar poco a poco, haciendo aportaciones periódicas, ir posicionándose, bueno, por si viene esa esperada corrección, que también es algo natural en los mercados, que haya volatilidad y que haya cierta corrección, etcétera. Bueno, pues aprovechar cuando venga una cierta caída, pues seguir posicionándose a precios promedios un poquito más bajos, ¿no? Pero estoy de acuerdo. La tendencia de momento es muy clara. La economía norteamericana va muy bien. La previsión es que la Reserva Federal baje incluso 0,25 más los tipos de interés. Por tanto, en fin, el cóctel es alcista. Claro, puede venir, ya digo, cualquier evento, cualquier dato de la inflación un poquito peor, o cualquier elemento, ya digo, ¿no?, variable que de pronto sea un poquito inesperada, bueno, y que nos llevemos un susto. Pero esa es la realidad económica que yo estoy viendo ahora mismo. Por tanto, bueno, hay que seguir la tendencia y dejar que el mercado te dicte. Exacto. Igual tú, Eduardo, dado tu experiencia y tiempo en el mercado, lógicamente, claramente en cada año, en cada, no sé, periodo eleccionario hay distintos contextos. Por ejemplo, ahora estamos en el contexto en Estados Unidos o a nivel europeo también, que se están dando los recortes de tasas de interés. Con ese contexto, con ese punto de vista que es diferente a los años anteriores, las tesis igual se mantienen. ¿Cómo crees que impactaría, no sé, la ganancia, o sea, la victoria de Trump en este caso, o de Kamala, también para, no solamente para el mercado americano, me refiero yo, con el contexto actual que se está viviendo? En términos de Me lo tipo de preguntas a interés. mí, ¿no? Me lo Sí, preguntas a mí, ¿no? Vale, sí. Bueno, a ver, la victoria de Trump, en principio, yo creo que tiene algunos elementos positivos para la economía y para la bolsa, y por lo tanto, no solo norteamericana, sino para el resto de bolsas internacionales, que son, por una parte, el mejor tratamiento a las empresas con la bajada del impuesto social del 21 al 15. Yo creo que eso es muy positivo porque permitiría aumentar los beneficios empresariales y, por lo tanto, el valor de las compañías. Luego parece también que quiere, bueno, contar con que eso yo creo que también tiene un impacto mediático con la presencia, ¿no?, de Elon Musk
para que le ayude a optimizar y a rebajar el peso de lo público, del Estado. No sé hasta qué punto podrá meter mano o no, pero creo que es interesante. Parece que también quiere, bueno, llevar a cabo, reducir algunas de las ayudas que están ahora mismo a la política limpia y por lo tanto, en ese sentido, bajar un poquito el gasto. Y luego no plantea políticas, por ejemplo, tan controvertidas como la de Kamala Harris, que ha propuesto un impuesto mínimo del 10% para ganancias de capital no realizadas, para grandes fortunas, ¿de acuerdo? Pero eso es una medida muy controvertida que desde luego tendría un impacto, yo creo que importante en la bolsa, porque estaríamos hablando de gravar hasta con un 10% mínimo aquellas ganancias patrimoniales que no se hayan materializado, que sean latentes, lo cual me parece una auténtica locura y salvajada. Por lo tanto, yo creo que el programa económico de Trump es sensiblemente mejor que el de Kamala Harris, por lo tanto, eso podría tener un impacto positivo en la bolsa norteamericana y en el resto del mundo, también europea y tal, pero tiene un problema muy importante, que es el tema arancelario. Yo creo que eso lo que generaría... Lo que pasa es que Trump es un tío bravucón en sus maneras, en la manera de negociar. Primero te tensa mucho la cuerda, te ata en corto y luego la libera, ¿no? Entonces yo espero que sea al final simplemente un mensaje propagandístico para su población. Al final el sector del automóvil es muy sensible en los Estados Unidos y la presión de China con lo eléctrico pues está siendo muy importante y bueno, tiene que contentar a su electorado. Pero yo espero que sea simplemente una estrategia de negociación y que no llegue a tal, porque ha planteado 20% de tasa para los productos importados de cualquier parte del mundo y luego se habló del 60% o del 100% en los productos chinos. O sea, es que eso plantea una tensión geopolítica y comercial muy importante que impactaría no solo con China, al final con Europa. Exacto. Por lo tanto, es complicado saber qué políticas pueden ser las más beneficiosas en el medio a largo plazo para el mundo. Yo confío, en cualquier caso, que todo lo que se va diciendo en campaña electoral sean simplemente eso. Brindis al sol para ganar votos y que luego, pues poco a poco, se vaya normalizando la situación, ¿no? O por lo menos no se lleguen a situaciones muy tensas con relaciones internacionales. Exacto, ¿no? Bueno, ahí en la cancha se ven los gallos, como decimos acá en Chile, que al final, claro, promete, pero al final hay que ver qué es lo que se realiza finalmente, claro. sea quien gane. Claro, sí. Ahora, igual, dentro de todo, ¿cuáles serían como tus tips, tus consejos, tanto para el trader de corto plazo, el de mediano o el de cartera? Y mencionaste anteriormente un poquito lo que se podría estar haciendo, porque al final a la gente lo que le interesa, además de las elecciones, es poder aprovechar estas instancias para generar mayor rentabilidad, aprovechar la volatilidad. Y, no sé, cuéntame tú cómo le podrías aportar a los visitantes, básicamente, que están conectados, a que tengan también esa visión tanto el corto plazo también un poquito más clara. Sí, mira, yo en términos de corto plazo, intradiario, sí que es cierto que en periodos electorales, y tiene sentido, puede aumentar un poquito la volatilidad. De hecho, las estadísticas así lo indican, sobre todo en el día después y en los 3 meses posteriores a las elecciones, la volatilidad es sensiblemente superior al promedio, entonces eso son oportunidades para el trading intradía. En los mercados, lo lógico, que se muevan más, con un poquito más de amplitud, y que por lo tanto haya oportunidades de diferencia de precios y que puedan tener momentos de operativa muy buenos, independientemente de que el mercado suba o baje. Ya sabemos que para el operador intradía es prácticamente, bueno, eso no es relevante, le da exactamente igual que el mercado caiga o suba, incluso le puede venir mejor que el mercado caiga porque los movimientos suelen ser más agresivos, más rápidos, ¿no? Entonces las ganancias suelen ser como más inmediatas. Eso para el operador intradía yo creo que ahora se enfrenta igual a unos días o unas semanas interesantes, ¿no? Donde puede haber volatilidad y por lo tanto puede haber oportunidades que puede intentar aprovechar. Cosa diferente ya es el inversor a medio o largo plazo, porque ahí ya depende de muchísimos factores, ¿no? Yo lo que sí que creo es que si al final... yo haría un planteamiento macro relativamente sencillo, ¿no? El escenario más probable que yo creo que se puede dar es que la economía siga yendo bien, pero que la política monetaria siga siendo un poquito de relajación.
que se sigan bajando un poquito los tipos, porque eso es lo que va a querer Trump o Kamala Harris, y que entremos, por lo tanto, en un contexto, ya digo, de política monetaria un poquito expansiva, que eso podría implicar que las bolsas en general puedan seguir subiendo. Ahora, ¿en qué te posicionas? Bueno, claro. Si hay bajada de tipos, ¿no? Que eso yo creo que es lo importante, inflación y tipos de interés, más que si gana uno o gana otro. Si bajan los tipos de interés, eso en principio debería beneficiar a todas aquellas empresas o aquellos activos financieros que tienen una duración más larga, que tienen su valor más puesto en el futuro, ¿vale? Porque la gente lo entienda fácil. Al final, el valor de una compañía es el descuento de flujos futuros que va a tener esa compañía. Y esa operación de descuentos de flujos es la proyección de los flujos, de los beneficios que va a tener en los próximos años, más un valor residual, descontado, entre otras cosas, por la tasa WACC, que también está muy influenciada por los tipos de interés. Por lo tanto, cuanto más bajos sean los tipos de interés, más será el valor de las empresas. En general, ¿no? Estoy hablando en general. Por lo tanto, si estamos en un contexto de bajada de tipos de interés, lo normal es que el valor de las empresas sea mayor. Eso lo que nos debería llevar es que ese valor mayor de las compañías se debería ver reflejado en un aumento del precio de las acciones, porque lo lógico es que en el medio a largo plazo haya una correlación entre los beneficios empresariales y el precio de sus acciones, ¿no? Aunque pueda haber divergencias temporales. Por lo tanto, habría que intentar buscar posicionarse o por lo menos poner parte de la cartera en activos de riesgo, que podrían ser empresas que tuvieran ese valor en el futuro, como las small caps, las empresas growth, por supuesto, sectores pues más relacionados con temáticas de alto crecimiento, aquellos sectores, por ejemplo, de robótica, de inteligencia artificial, de tecnología en general. Ahí puede haber joyas interesantes, porque si tienen expectativas de crecimiento futuro y además nos encontramos con unos tipos de interés bastante bajos, pues el valor puede ser alto. Entonces yo intentaría, con cuidado, mirar esas temáticas, esos sectores, esos factores, el factor small caps, el factor growth, que es donde en teoría, en ese contexto de bajada de tipos de interés, podrían estar los mejores rendimientos. Pero esto está vivo. Esto está vivo, claro. Y hay que ver qué sucede con la inflación, ¿no? Y qué sucede con estos focos de incertidumbre que hemos hablado en Oriente Medio, la guerra comercial, etcétera, etcétera. Porque si hay elementos inflacionarios, como son ambos focos, y la inflación efectivamente termina repuntando, ojo, cuidado, eso pasó ya en la década de los 70. Hemos vivido ahora un pico de inflación que parece que se está controlando. Bien, pero en la época de los 70 hubo 3 picos de inflación y los tipos de interés hubo que subirlos al 20%, si no recuerdo mal. O sea, pues no digo que lleguemos a esos niveles, ¿no? Pero si se descontrola, claro, si se descontrola el tema de la inflación, aquí la Reserva Federal va a tener que actuar y volver a tensar la cuerda, ¿no? Entonces eso, bueno, pues podría cambiar el panorama. Pero en principio, para mí el escenario más probable es el que se está dando, porque además la economía de Estados Unidos parece que no va mal, que sigue yendo fuerte. Y bueno, es verdad que el que siga yendo fuerte sería un motivo para no bajar los tipos de interés, eso es cierto, pero ahí tenemos también la presión del gobierno de los Estados Unidos y desde luego si gana Trump yo creo que va a hacer presión para que aún así se bajen, porque el coste de la deuda les va a bajar y al final la deuda de Estados Unidos es importante. Yo me visualizo un escenario que no creo que sea descartable de tipos reales sutilmente negativos, con una inflación que puedan rondar el 2,5-3% y luego unos tipos de interés que puedan estar también en el 2-2,5% en el medio largo plazo. ¿Para qué? Para que el gobierno de los Estados Unidos al final pueda amortizar deuda poco a poco, en términos reales. Podría ser. Sí, porque al final Estados Unidos, claro, ese es un tema que igual, de hecho, lo estuve escuchando cuando estaba Diego y Ignacio, que el tema de la deuda que tiene Estados Unidos siempre va a ser como un tema latente, porque al final siguen expandiendo ese techo para no caer en default, básicamente. Entonces es súper delicado el control de la deuda que tiene Estados Unidos también. Bueno, ha llegado un momento en que las naciones del mundo, yo creo que desde el año 70 han perdido absolutamente la cabeza. O sea, se han acostumbrado a vivir de la deuda, como un drogadicto vive de la droga,
y todo lo basan en eso, en gastar más de lo que ingresa de manera sistemática y endeudarse cada vez más. Y con ese tipo de políticas, al final lo que estás es devaluando la moneda. Aquí la suerte que tiene Estados Unidos es que la demanda de dólares es altísima y por lo tanto exporta esa inflación, pero no es la manera sana de crecer. No es la manera sana de crecer. Estás dopando la economía, sí, en el corto plazo, patadas hacia adelante y esa deuda que ya la paguen pues, nuestros nietos. Ya, pero sí, será una deuda que nunca se va a pagar, o bueno, se va a pagar con inflación. Se va a pagar con inflación. Y ese es el problema, que Estados Unidos y todas las naciones prácticamente hacen la misma política monetaria. Y ¿cuándo cambiará todo esto? Es difícil de saber, ¿no? Pero es posible que algún día, no sé si un reset, pero sí que pueda haber una buena corrección. No creo que esté en el corto plazo. No. Hay veces que los cambios pensamos que van a ser más rápidos de lo que luego son y podemos permanecer en este estado de somnolencia, no sé cómo llamarlo, ¿no? O de medio anestesia por la deuda durante otras décadas y no pasaría absolutamente nada. No pasaría nada, digo, a nosotros, ¿no? Es verdad que como inversores o como operadores, bueno, hay que aprovecharse de eso. Exacto. Sí, claro. Sí, a ver, aquí hay dos debates, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía en general en el futuro? Obviamente hay un tema capital importante, que es el tema de la deuda de los Estados Unidos y del resto de naciones. Y luego, bueno, vale, como inversores, ¿cómo nos podemos aprovechar? Pues, entre otras cosas, adquiriendo activos reales, no financieros. Porque los activos financieros, claro, como deudor, como acreedores, vamos a perder en entornos de inflación alta. Por lo tanto, lo que nos interesa es o ser deudores, ¿vale? En un momento dado, a tipos de interés bajos, que también sería una estrategia si siguen bajando los tipos de interés, adquirir deuda, pero sobre todo para intentar adquirir activos reales que sean capaces de combatir la inflación. En ese bloque, pues encontramos, por supuesto, acciones, que es un activo real, que además te genera flujos y detrás hay negocios reales. El inmobiliario yo creo que también es interesante. Y yo aquí también metería Bitcoin. Bitcoin como reserva de valor, ojo, que sé que esto es un poco controvertido porque en principio todavía como que no tiene esa función clara o esa descorrelación clara, ¿no? con los tipos de interés, como sí lo tiene el oro. Pero yo creo que esa es su función y ese es su valor, ¿no? El Bitcoin y, por supuesto, el oro. Si seguimos en esta locura de deuda creciente y tal, que parece que será... yo no veo señales para que esto cambie. El oro, en principio, lo podría seguir haciendo bien, el Bitcoin y los activos reales como la bolsa o el inmobiliario. Yo no tengo duda, independientemente de que pueda haber correcciones y de que haya que elegir relativamente bien, ¿no? O que nos intentemos de alguna manera también proteger con cierta diversificación, por si acaso. Pero yo lo veo así, no cambia nada. Súper. Mira, y de hecho, correlacionándolo con los comentarios que hay acá en el chat, porque bueno, estamos en vivo, lógicamente, hay mucha gente participando. También mencionaban mucho el sector tecnológico, Bitcoin también ahora que lo mencionaste, y bueno, ver ese tipo de alternativas, que claro, Bitcoin como tal todavía, como bien tú dices, no tiene como un rumbo claro, si bien están los ETF, que también son una alternativa para que la gente también pueda diversificar ahí. Es un activo que también es interesante, lógicamente, pero ¿qué tan fiable crees tú que puede llegar a ser invertir en este tipo de criptoactivos, básicamente? Porque al final no tiene una regulación per se, por así decirlo. Sí, bueno, yo de los criptoactivos realmente el único que más o menos entiendo es el Bitcoin, ¿no? Luego hay infinidad de criptoactivos que son o nuevas plataformas, nuevos ecosistemas o proyectos que de alguna manera se tokenizan y se negocian, ¿no? Esos tokens. Pero yo lo veo como dos cosas diferentes. Por una parte, Bitcoin, que para mí es una moneda, es un activo real, ¿eh? Es un activo real, lo que pasa es que es intangible, pero es un activo real que su función puede ser la de reserva de valor exactamente igual que el oro. Y creo que es mucho más eficiente que el oro. Por lo tanto, creo que, bueno, aunque todavía de alguna manera no podemos decir que ha pasado el test del tiempo, que sí lo ha pasado el oro, ¿no? Que lleva milenios utilizándose como reserva de valor y parece que no, pero eso es un garante. Pero el Bitcoin lo tiene todo.
lo tiene todo. Y es más fácil de almacenar, es más fácil de intercambiar. Y es compatible con el oro, ¿eh? Yo no creo que lleguen a ser un sustituto. Yo creo que ambos activos pueden permanecer en el tiempo, pero el Bitcoin yo sí que lo veo como una inversión. Tiene una paradoja, porque yo lo veo como preservación del poder adquisitivo, pero sí que es verdad que en este proceso de monetización lo lógico es que se siga revalorizando. Por lo tanto, es una protección del valor, pero que lo lógico es que crezca. Por lo tanto, creo que es una buena apuesta. Sí que es verdad que es una apuesta para, bueno, personas con un poquito más ¿cómo decirlo?, de poder sufrir el riesgo, ¿no? De encontrarse bien. Personas que sean muy conservadoras, pues igual no es recomendable que entren en Bitcoin por el tema de la volatilidad. Y, hombre, y porque siempre hay un cierto riesgo de que al final no funcione, ¿vale? Pero aquel que sea un poquito más especulador, que sepa en lo que se está metiendo y cuál es la opcionalidad, yo Bitcoin lo veo muy interesante. Cosas diferentes, ya digo, son el resto de criptoactivos, que yo ahí lo veo como una amalgama de proyectos donde habrá algunos que terminen triunfando y que realmente serán extraordinarios y la revalorización será extraordinaria, y otros que serán un fracaso, pero simplemente porque al final es un mercado donde hay un proceso continuo de prueba y error de proyectos, como en todo, como en la inteligencia artificial, pasa un poco lo mismo. Todos sabemos que la inteligencia artificial es una nueva tecnología que va a revolucionar el mundo. Lo que todavía no sabemos cuáles son los proyectos que en 10, 15 años van a ser los que de alguna manera acaparen gran parte del crecimiento, como pasó en su momento con Internet, con los Apple, con los Google, con los Facebook. ¿Por qué? Porque en este proceso de experimentación hay muchas empresas de inteligencia artificial que no conseguirán proporcionar servicios basados en inteligencia artificial que sean útiles, y otros que sí. Bueno, pues en ese proceso de experimentación es difícil saber quién va a ser el caballo ganador, pero sí que la temática parece ganadora en el largo plazo. Bueno, pues con los criptoactivos pasa para mí lo mismo. Hay un montón de proyectos que en sí la tecnología es ganadora en el largo plazo, pero yo no sabría decir ahora mismo cuáles son los proyectos que mejor perspectivas de futuro tienen, porque lo desconozco simplemente por ignorancia. Quitando el Bitcoin, que para mí Bitcoin es una moneda y como tal tiene la función de reserva de valor como mínimo, ¿no? Medio de intercambio y unidad de cuenta también lo podría tener, pero no creo que sea el papel que se espera de él, ¿no? Entonces, bueno, claro que son sectores que tienen yo creo que muchas perspectivas de crecimiento, pero también son especializados y hay que profundizar en ellos. Ya digo, yo en criptoactivos no me atrevería a plantear ninguna moneda, ningún token, ningún criptoactivo, porque lo desconozco, salvo Bitcoin, que digo, para mí es un poquito diferente. Perfecto, perfecto. Sí, sí, al final, igual el hecho que la SEC haya aprobado el ETF de Bitcoin también le da un poquito más de respaldo en ese sentido a considerarlo como un activo también de refugio, pese a que tiene una volatilidad mucho más alta que otro tipo de activos, y eso no quiere decir que, por ejemplo, el oro no corrija o no tenga sus alzas y sus bajas. Claro, es una alternativa a considerar bien llamativa que podría ser bastante bien evaluable en una cartera también. O sea, al final todo lo que buscamos acá es rentabilizar la plata. O sea, al final ese es el objetivo de todo. Sí, yo lo veo así. Mira, yo que hacemos asesoramientos a medios y altos patrimonios, aquellos que tienen un poquito más de conocimiento, sí que planteamos que tengan un poco de Bitcoin. A lo mejor una proporción pequeña, porque al final hay que ser también sensato, ¿sabes? Hablamos de eso, un nuevo activo, moneda, que no se sabe muy bien cuál puede ser el futuro, aunque sus características sean extraordinarias. Y bueno, yo creo que tener ese punto de humildad de, oye, a lo mejor me equivoco, pero que tenga esas chispas de oro o de Bitcoin, a mí me parece súper interesante, ¿no? Y cuando nos encontramos con un cliente, yo por supuesto tengo Bitcoin en mi cartera, ¿no? Y cuando nos encontramos con un cliente que tiene conocimientos, eso suele ser un activo que se siente cómodo teniendo, y yo creo que es una opcionalidad que es interesante, ¿eh? No es una recomendación para nada. Luego, el trader que nos esté escuchando, seguro que hay muchos en la audiencia, también le da un poco igual qué es lo que pase con Bitcoin en el futuro, ¿no? O sea, porque si está haciendo operativa más de scalping o de corto plazo, independientemente de que pueda tener una parte de su patrimonio holdeándolo, ¿no? A largo plazo. Pero bueno,
En ese perfil más especulador de corto plazo, bueno, el fondo te da igual. Puedes encontrarte movimientos sostenidos con procesos de acumulación que puedan dar grandes oportunidades, tanto en Bitcoin como en otros criptoactivos. De hecho, cuanto más volátiles, mejor. La volatilidad, que siempre se ve como un riesgo, pues es una oportunidad para los que estamos en los mercados financieros, todos lo sabemos, porque al final lo que queremos es que el bicho se mueva. Si nos encontramos un activo con poca volatilidad, pues no tenemos dónde rascar. Entonces, bueno, ahí sí que creo que es un poquito, pero bueno, creo que se entiende bien esa doble visión de corto plazo especulación, que creo que tiene otros parámetros de lógica, y cuando hablamos de patrimonios, que donde el objetivo es más bien conservar, son gente que ya ha hecho riqueza y por lo tanto lo que hay que intentar es buscar un poco de protección, obviamente protección que vaya creciendo y que bata la inflación, pero ya de una manera un poquito más protegida, más diversificada, pero que yo sí que creo que tiene que tener estos elementos, sobre todo Bitcoin. Ya digo, con otros criptoactivos yo no me atrevo, alguno de la audiencia probablemente está pensando que me estoy perdiendo alguna buena oportunidad en algún proyecto interesante, pero bueno, tengo también capacidad limitada. También veo muy interesante el inmobiliario en España, por lo menos, porque estamos en un mercado ahora mismo con una oferta muy limitada y mucha demanda, por lo tanto creo que es un activo real también muy a valorar, sobre todo por pequeños y grandes patrimonios, incluso por gente que se pueda apalancar. O sea, si llegamos a un contexto de bajada de tipos de interés y un mercado inmobiliario que puede ir al alza, la capacidad que hay de apalancamiento en un activo como el inmobiliario es siempre mayor que el que tienes en los mercados financieros, por una simple cuestión de que la vivienda fuera de los mercados, en private equity, no cotiza. Por lo tanto, en principio, simplemente por lo que puedes obtener de los flujos por las rentas, si ya te amortiza lo que tengas que pagar tú por la letra, te puede beneficiar, y al final es hacer un cálculo entre la rentabilidad de la inversión y el coste de esa inversión, ¿no? Entonces yo creo que puede haber oportunidades interesantes tanto para grandes patrimonios como para incluso pequeños que a través del apalancamiento busquen un poquito más de riesgo, que ya digo, eso va al margen de los mercados financieros, pero que, bueno, que estamos en un buen contexto, ¿eh? Siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo que mencionaste sobre la volatilidad es clave, porque al final la gente, claro, le da un poquito más de temor a ese tema, que no, que el capital se está moviendo y eso es lo que uno busca. Si al final la volatilidad es donde podemos sacarle el mayor provecho a todo, a cualquier tipo de activo, sobre todo para el trading, que claro, son activos que están apalancados, que podemos sacarle mucho más provecho con menos capital. Y exponernos también un poquito al mercado, pero siempre es importante tener esa consideración. Eh, Bueno, veo acá en los chats que ponen, bueno, si no gana Trump, me mato. Bueno, hay gente que creo que está muy interesada Bueno, en retomando el tema. hombre, es verdad que Trump, yo creo que a los que estamos en los mercados financieros, no, nos da un poco de mejor sensación porque parece que es un poco más pro mercado, ¿no? Hay esa percepción de que igual es más benévolo un poco con los parámetros del libre mercado, de los capitales, del movimiento libre, etcétera. Pero ojo, cuidado, que no tiene por qué ser así. Ya digo, yo creo que el tema más importante es el de los aranceles. Creo que sería muy perjudicial para la economía y, por supuesto, para los mercados financieros si eso se llevara a una tensión alta con China. Lo creo firmemente, aunque también creo que simplemente, como decía al principio, es una postura estratégica de negociación y que probablemente luego se llegue a acuerdos bilaterales o multilaterales, ¿no?, con otros países, yo creo que ventajosos para todos. Sí que es verdad, eso es una creencia, ¿eh? Aquí discrepo con muchos otros compañeros, analistas y economistas que plantean que puede serlo. Claro, al final la industria de los automóviles en Estados Unidos está sufriendo mucho, pero es que no queda otra. O sea, aquí, si tú impones aranceles, eso es inflacionario. Inflacionario primero para los norteamericanos. O sea, que es perjudicial para los propios norteamericanos. Y tú no le puedes cerrar las puertas a China. Vale, ponle que China le cierra las puertas de Estados Unidos. Bueno, tiene toda Asia para vender, tiene toda África, tiene Europa, salvo que Estados Unidos presione a Europa para que haga algo similar con los chinos. Es decir, tiene toda América del Sur. Claro, tú a los chinos no los vas a poder parar. Eso ya es el tema de lo eléctrico, cómo está avanzando allí la industria, no lo puedes parar. Entonces, o te
subes al carro de alguna manera o te especializas. ¿Qué quiere decir subirse al carro? Bueno, pues que las empresas de automoción de Estados Unidos, pues que inviertan en China o que se especialicen y busquen servicios complementarios que puedan estar dentro de la cadena de valor de la industria. No lo sé. Pero desde luego no puedes cerrarle, no puedes mirar para otro lado y cerrar la puerta, porque te vas a quedar aislado. O sea, al final los chinos van a seguir vendiendo, el mundo es muy grande. Entonces, bueno, yo eso sí que creo que es un elemento que Trump lo lleva y es muy perjudicial, aunque espero que no llegue a más, sinceramente. Sí, concuerdo en ese sentido porque, claro, la tensión comercial entre Trump como presidente con China es clave. O sea, lo vimos en el mandato anterior, que eso fue parte de sus años ahí liderando el país. Lo que sí, por lo menos las primeras reacciones del mercado asiático desde hoy día han sido que ha aumentado cerca de un 2,5% el mercado asiático. Y bueno, también el mercado norteamericano va más o menos en la misma línea. Entonces, y también estaba leyendo durante la mañana que el primer ministro, en este caso de China, también buscaba una apertura más amplia, en este caso del mercado. Entonces ahí podría verse lo mismo que dices tú, que cerrarse tampoco tiene sentido. O sea, al final los chinos se van a seguir moviendo igual. Claro, sí, sí. No. Vamos, yo creo que Estados Unidos ahí lo ha de tener claro y como en otras ocasiones se ha de adaptar. Aquí hay un tema también geopolítico importante de fondo que veremos hasta dónde llega y es que ese eje, ¿no? que tenía su centro en Estados Unidos, ojo, cuidado, que se desplaza un poco hacia Oriente, ¿no? Y se va un poco a ese lado chino, ¿no? A esas famosas BRICS bueno, que de alguna manera cambian un poquito el peso del mundo y una Europa en medio que está muerta, que está dormida desde hace muchísimo tiempo. Bueno, los que son de Europa lo sabrán, pero hace un mes o mes y pico Mario Draghi sacó un informe de competitividad de Europa y lo que de alguna manera reflejaba era lo que ya todos sabíamos, es que Europa se ha quedado totalmente atrás con respecto a Estados Unidos desde el año 2000 en el contexto tecnológico en el mundo. Se ha quedado atrás. Mira la evolución de los salarios reales con respecto a Estados Unidos y estamos totalmente a la cola. ¿Por qué? Porque en Europa estamos más concienciados en regularlo absolutamente todo antes que dejar que las empresas prosperen. Aquí cuando una empresa empieza a prosperar, se tiene tanto de regulación que termina yéndose a Estados Unidos o buscando capital en Estados Unidos. Bueno, Europa tiene un grave problema en ese juego de geopolítica mundial. Entonces, habrá que ver qué sucede entre Estados Unidos y el eje de China, de Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya digo, eso yo creo que tiene un impacto más de medio a largo plazo, pero que está ahí. Y una bandera o un elemento clave puede ser el sector, por supuesto, el energético y, por supuesto, el que estamos hablando del vehículo eléctrico que lo va a cambiar, que lo está cambiando todo, ¿no? Una industria súper importante en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué sucede. Obviamente hay elementos de preocupación. Yo espero que siempre la riqueza en el mundo ha venido cuando se ha permitido el libre comercio, cuando no ha habido, de hecho las guerras o la mayor ausencia de guerras es cuando mayores niveles de libertad económica y de libre comercio hay, porque es la mejor manera de que la gente se entienda. Por lo tanto, si venimos a tensiones de arancelarias y tal, cuidado porque, claro, la tensión lleva a otros niveles de conflicto que son los bélicos, que no, esperemos que no lleguemos, ¿no? a mayores, porque ya tenemos algunos focos importantes que espero que se resuelvan. Sí, sí, de hecho, bueno, desde que asumió Biden en este caso, como que hemos visto un aumento en conflictos geopolíticos también, cosa que cuando estaba Trump, por lo que me acuerdo realmente, y que también lo mencionaste tú, él tiene una negociación más fuerte que va directo al choque, que al final si no es como a él le gusta, bueno, nos vamos a los misiles si es necesario, pero al final no se llega a eso porque su negociación es más fuerte. Y también me gustaría ver cómo abarcas tú en ese sentido el lado de Kamala, porque al final Kamala sería como la primera presidenta mujer en este caso, venía siendo vicepresidenta, algo de trayectoria tiene, pero dentro de las entrevistas que le han hecho también, no he visto como que tenga muchas ganas de ir a negociar de hecho, con los países con los que están en conflicto por lo general. Entonces, no sé cómo lo ves tú en ese sentido.
A ver, yo reconozco que a nivel personal, aunque me gustaría ser un poco equidistante y muchas veces lo planteo así porque casi por convicción no me fío de ningún político, pero yo me siento más cómodo con la presidencia de Donald Trump, poniendo el énfasis en las cosas que no me gustan, que creo que son importantes. Y si realmente se materializan, me decepcionaría mucho. Pero Kamala Harris yo la veo todavía más torpe. O sea, en la capacidad de negociación, tú lo has dicho, Trump en su mandato no tuvo ningún conflicto bélico con ningún país. O sea, es decir, pudo llegar a acuerdos de forma que esos equilibrios no llegaron a ninguna fase más avanzada en términos bélicos. Vino Biden y todo ha cambiado. Conflicto en Ucrania, el tema de Israel y tal, que Trump dice que eso lo va a solucionar, tanto como lo de Ucrania como lo de Israel. Y yo confío en que lo pueda hacer. O sea, es un tipo con todo lo controvertido que es, que al final es un negociador, es un comerciante. Y creo o confío, igual soy un poco naif, que va a tener mayor capacidad que Kamala Harris para poder llegar a soluciones, que por lo menos relajen la tensión. Yo creo que lo de Oriente Medio no se va a solucionar en la vida. Es tan complejo que creo que no se va a solucionar nunca. Lo que se podrá llegar es a un mal acuerdo que de alguna manera mantenga la situación, una patada hacia adelante y que pasemos 5, 10, 15 años un poquito con el nivel más bajo, porque si no la escalada sigue. Y luego Kamala Harris le veo algunos coletazos socialistas extremos que a mí me preocupan, ¿no? En esa guerra un poco cultural que hay de si lo público tiene que acapararlo todo, de ese discurso a veces de Agenda 2030 y tal, que al final lo que implica es muchos gastos del Estado, por lo tanto, a mayor gasto del Estado, menores recursos o recursos que le quitas a lo privado, y creo que es una deriva además que no conduce a nada bueno, en mi opinión. Por ejemplo, una de las medidas de Kamala Harris era, una relacionada con la vivienda, que era la construcción de vivienda pública, creo que hablaba de 3 millones de viviendas públicas en 4 años, también dar créditos fiscales para la compra de la primera vivienda, que todo eso suena muy bien, pero al final es más gasto público, ¿no? Hablaba también de imponer precios máximos en supermercados, en temas de alimentos y de productos de primera necesidad, lo cual es una auténtica locura, y lo que llevado a su máximo exponente, lo único que genera es escasez. El tema de los precios máximos está ya más que estudiado, que lo único que consiguen es generar escasez. Por lo tanto, es una deriva ya digo, no me gustaría entrar en temas de política, pero es que inevitablemente está ahí, ¿no? Que yo creo que son más contrarias a los mercados financieros, a la libertad económica, a la libertad en general. En Trump, en ese sentido, me da un poquito más de confianza, aunque también soy muy receloso porque, ya digo, me fío poco de los políticos en general y Trump también es muy como los republicanos, ¿no? Muy autárquico, al final muy de mirar a su propia nación, aunque es cierto con lo que decía, que es muy comerciante, y confío, ya digo, igual soy un poco naif, que pueda llegar a acuerdos con otros países, ¿no? En este caso con China y con Europa. Estupendo, estupendo. Sí, mira, volviendo acá también a los chats ahí, Javier Flores nos comenta que llegó un poquito tarde al directo, pero quería ver un análisis de cómo podría afectar a la economía en este caso, el tema de la deportación de los migrantes en este caso, si es un factor relevante que va relacionándolo con lo que dijiste recién. Claro, al final termina todo siendo un tema un poquito más político que financiero, que de inversión, pero que también tiene su variable de efecto básicamente en las decisiones que podamos tomar el día de mañana. Sí. Bueno, estoy viendo que parece que tengo un poco de poca calidad del audio, pido disculpas, estoy con el iPad, pensé que tendría buena calidad, pero me dicen por ahí que parece que estoy en una playa. Bueno, que me disculpen, la verdad, estaba con el iPad, pensaba que tenía un audio bueno, pero no sé qué problema tendrá. Con respecto al asunto de la inmigración, yo, a ver, creo que no afecta a los mercados financieros. O sea, es un tema más social, pero todos los gobiernos de los Estados Unidos, igual que los europeos, suelen tener una política migratoria más o menos similar. Recuerdo cuando Trump hablaba de los muros, levantar muros con México, luego fue Biden el que más muros, o fue Obama, me parece, el que más muros levantó, ¿no? Y más beligerante fue con
la política migratoria. Obviamente son temas sociales muy delicados, que hay que tratarlos ya digo, con mucho tacto, que generan evidentemente también problemas, ¿no? Porque uno parte de la base de si al final hay unos bienes comunes, en todos los países hay una serie de bienes compartidos, en España la sanidad, las carreteras, las zonas comunes, etcétera. Bueno, cuando vienen flujos de personas, hay que repartir de alguna manera esos recursos entre más gente. Entonces ahí se generan siempre problemas también culturales, etcétera. O sea, obviamente hay conflictos que habrá que gestionar en cada país de manera independiente, ya digo, contacto, porque son muy sensibles, pero yo sinceramente creo que a los mercados financieros no les son relevantes, no son temas troncales, no son temas importantes. No ha cambiado mucho ni cambiará y creo que no van a tener impacto para nada en los mercados. En mi opinión, nunca lo han tenido ni creo que lo tengan. Perfecto. Claro, básicamente son un impacto no de primer orden, básicamente, que no debería tomarlo en cuenta en este caso, ahí para la respuesta de la gente del chat. Y veo que también ahora se escucha bien el audio, así que deberíamos poder continuar sin ningún problema. Ahora, igual pasando a los sectores, porque tengo bien entendido que, claro, una victoria de Trump favorecería quizá al sector petrolero, energético en este caso, al sector financiero, lógicamente, pero también está al lado de la inversión, por así decirlo, socialmente responsable. Kamala Harris igual potencia un poco más la inversión en energía renovable. ¿Cómo ves tú en este caso cómo consideras tú que los candidatos podrían abordar este tema? Porque igual con todo el cambio de energía, por ejemplo, a los autos eléctricos, también es un tema que está a la vuelta de la esquina también. Sí, pues mira, el otro día, lo tengo aquí más adelante, veía un gráfico que, bueno, puedo compartir luego en Instagram, por ejemplo, que resumía de alguna manera cuáles pueden ser los sectores que más se beneficien o que más se perjudiquen en función de si gana Donald Trump o Kamala Harris. Y bueno, tienen debate, pero yo creo que no están mal planteados. Por ejemplo, los sectores que más se podrían beneficiar de una victoria de Trump serían, como tú has dicho, el financiero, el tecnológico, ¿no? Porque todos estamos hablando además por el tecnológico, por el tema de los impuestos a sociedades y tal. El tema de la energía, pero energía fósil, no energía limpia, que ese sí que se vería perjudicado en el caso de que ganara Donald Trump porque quiere quitarle ayudas. Y el tema de las telecomunicaciones. Esos serían como los sectores que más se verían beneficiados en principio, todo esto es teórico, pero que bueno, que puede tener cierto sentido por la victoria de Donald Trump. En caso de victoria de Kamala Harris, pues serían justo los contrarios. Energías renovables serían los que más se podrían beneficiar. El tema de salud y por el tema también del aumento de gasto social podría ser importante. Y luego también vehículos eléctricos, porque Kamala Harris, muy a mi sorpresa, no se ha mostrado tan beligerante con el tema de los aranceles como Donald Trump. También habló alguna vez y tal. Entonces, bueno, puede ser que ahí no sea tan radical y por eso lo planteaban. Esto es del Economista, una publicación del Economista, como uno de los sectores que se podrían beneficiar potencialmente más con Kamala Harris que con Donald Trump. Y luego, bueno, ahí hay unos sectores que en principio estarían un poco intermedios, como el defensa. El gasto en defensa, Donald Trump ha dicho que lo quiere aumentar. Las utilities, los servicios básicos y la agricultura. Por ahí va, habrá que verlo. Pero bueno, ya digo, yo no creo que sean tan decisivos o tan decisivos en los mercados si gana uno u otro, por lo menos en el corto plazo, en lo que sería de aquí a un año. Así lo dicen todas las estadísticas históricas y yo creo que va a seguir así. Es muy difícil cambiar el rumbo. Lo que le suele, no sé si lo he comentado al principio, pero lo que mejor le suele sentar a la bolsa es cuando el poder está dividido. O sea, gana Donald Trump o gana Kamala Harris, la Casa Blanca, pero luego el Congreso está en poder del otro partido. Y luego veía también los pronósticos que tenía Goldman Sachs y era curioso porque Goldman Sachs plantea lo contrario a lo que teóricamente más le beneficia a la bolsa. Es decir, lo que más le beneficia a la bolsa es que ganen los demócratas, en este caso que gane Kamala Harris, y que haya continuidad en el gobierno. Es decir, que gane Kamala Harris. Eso es lo que, en términos históricos, ha proporcionado unos rendimientos por encima del promedio. Bueno, pues Goldman Sachs plantea que si se da ese escenario,
el impacto en el S&P 500 podría ser negativo, en un menos 3% si Kamala Harris consigue Senado, o sea, Congreso y Casa Blanca, la presidencia, y un menos 1,5 si el gobierno está dividido. En cambio, le da un impacto positivo al S&P 500 de hasta un 3% si Trump consigue, ojo, esto es interesante, si Trump consigue la victoria completa, tanto en Casa Blanca como en el Congreso. Ahí le da Goldman Sachs un 3% de impacto positivo en el S&P 500. Y si el impacto está dividido, o sea, perdón, y si el poder lo tiene dividido, con el Congreso en manos de los demócratas, el impacto en el S&P sería de un 1,5%. Y luego ya con esto termino este pequeño capítulo, ya estoy dispuesta a lo que tú me digas. Le da mayor probabilidad de ocurrencia, Goldman Sachs, a la victoria de Kamala Harris, un 40%. O sea, Goldman Sachs de alguna manera cree que el escenario más probable es que gane Kamala Harris con un gobierno dividido. Bueno, yo de Goldman Sachs tampoco me fío mucho, pero bueno, ahí queda. Pero son estimaciones que igual uno tiene que contemplar. Ahora igual, abordándolo a lo mismo, o sea cual sea el ganador, claro, o sea, un 1,3% básicamente son los máximos anteriores vistos prácticamente en el S&P 500 y que de momento va en ese rumbo. Ahora, claro, si es que va con Congreso o no, va a tener un mayor impacto y eso sería interesante de evaluarlo y analizarlo ahí mismo, básicamente, porque hace hoy día. Y tengo ahí una contrapregunta. Dime. No, perdona, un escenario que no hemos contemplado, que podría también, bueno, estar ahí, es que de pronto la victoria que haya victoria de Kamala Harris o de Trump muy en el límite y haya disputas por fraude electoral. Y ahora nos encontremos en un escenario de demandas, de no sé qué, de impugnaciones. Yo creo que eso sería el peor escenario para los mercados financieros. En general, creo que generarían volatilidad y en principio, bueno, pues dependiendo del grado que se lleve, ¿no? de disputa, pues desde luego no sería todo lo que sea inestabilidad, en principio no es bueno para la economía y no es bueno para los mercados. Entonces, bueno, si entramos en un contexto de peleas, de impugnaciones, de poner en cuestión la democracia, la fiabilidad de las elecciones, etcétera, bueno, yo creo que eso sería el peor escenario y tampoco es tan descartable porque es el conato que hubo en las últimas elecciones cuando Trump perdió. Por tanto, tampoco creo que deberíamos descartar ese escenario de conflicto y que creo que sería uno que Goldman Sachs, por ejemplo, no lo ha tenido en cuenta, pero que yo creo que tiene algo de probabilidad de ocurrencia. Podría suceder. Una victoria pírrica por alguno de los dos candidatos, pero con conflictos por acusaciones de fraude electoral. Veremos. Ese sería un caso más concreto, o sea, más interesante igual en cierto sentido, Sí. pero ojalá, Más ojalá no sea volatilidad el y los caso, traders claro. más contentos también, te digo. Claro, también. Mira, tengo una contrapregunta a lo que mencionaste antes, aquí de parte de Camilo, que dice, ¿cuál es la evidencia para decir que los precios máximos generan escasez, el control de costos y por ende fijar margen aceptable? ¿Puede ser una política válida dependiendo del sector que se aplique? No, a ver, en general escasez por una cuestión de sentido común. O sea, es decir, tú eres un comerciante, ¿vale? Tú tienes una tienda de alimentos. Tú tienes que traer los insumos y pagarle a tu proveedor. Imagínate que tu proveedor te vende la leche a $1. Tú la vendes con un margen a 1,5, ¿vale? Fantástico, tienes un margen de 0,50 por cada litro de leche que tú vendes. Claro, si empieza a venir inflación, a ti el proveedor cada vez te va a vender la leche a un precio más alto. Al principio te la vende a $1, pero luego te la venderá a 1,10, a 1,15, a 1,20. Claro, tú intentas protegerte de ese aumento de la inflación subiendo el precio de venta. De 1,5 pasarás a 1,60, 1,70, etcétera, para mantener tu margen de beneficios y con eso pagar el resto de costes que tiene tu supermercado, tu empresa. ¿Qué pasa? Si de pronto viene un político y te dice que no puedes subir el precio de la leche a más de 1,60, te mata. Llegará un momento en que ese precio del litro de la leche de tu proveedor te llegará a 1,40, a 1,50. Eventualmente podría superar el 1,60 y tú en ese momento ya no tienes ningún incentivo para seguir vendiendo leche. Porque solo te permiten vender el litro de leche a 1,60 y a ti te cuesta 1,70. Por cada unidad que vendes, estás perdiendo 0,10. Llega un momento en que simplemente dejas de vender leche.
Y si dejas de vender leche y eso se replica a muchos supermercados, pues generas escasez de leche. Por lo tanto, esto está más que demostrado y hay gente que no lo entiende. Si tú lo que quieres es fomentar la bajada de los precios, lo que tienes que intentar es fomentar el aumento de la oferta, que haya mucha gente que venda leche. Entonces ahí generas una competencia que hará que los márgenes se reduzcan, sobre todo si hablamos de productos que son muy commodity, ¿no? Aquellos que se pueden diferenciar, pues puedes mantener márgenes más altos. Pero aquellos que son fácilmente sustituibles, pues llegará un momento en el que los empresarios tendrán que estrechar mucho los márgenes, pero sin que el precio final se suba en general y afecte al consumidor final. Eso es lo que habría que hacer. Vamos, yo sé que hay mucha discusión, hay gente que defiende los precios máximos, pero para mí es un error económico tremendo que lo que genera en general, obviamente depende también de la elasticidad de la demanda. Hay productos que sí puedes poner ciertos precios máximos y a lo mejor la demanda no se resiente y a lo mejor la empresa puede reducir costes e intentar ser mucho más eficiente en esos costes para no tener que subir los precios o no tener que cerrar. Es posible que en algunas industrias se vean beneficiadas por todo lo que es la inteligencia artificial, la robótica y todo el aumento de productividad que va a traer, que eso al final es eficiencia y reducción de costes, pero en general, como idea conceptual, todo lo que sea fijar precios máximos puede llevar o puede desencadenar en un momento dado extremo a escasez, porque se genera o se crea el desincentivo para seguir vendiendo un producto en el que puedes empezar a perder dinero. Exacto, exacto, es como un efecto dominó, básicamente, Claro. que se va dando en todos los demás productos. Ahora, para ir cerrando, Enrique, comentándonos tus tips, tus últimos consejos, qué libros recomiendas, por ejemplo, el que sacaste tú, para que los participantes acá de este seminario también se vayan con un pequeño regalito ahí que puedan averiguar para tener un poquito más conocimiento y básicamente tener una visión más parecida a la tuya también. Bueno, a ver, recomendar mi libro está feo, no se suele hacer, pero bueno, ya que lo has comentado, sí, hombre, yo tengo un libro sobre el método Wyckoff que creo que es interesante porque al final todos estos planteamientos más de escenario macroeconómico y tal, muchas veces el gráfico te ayuda a dilucidar si la probabilidad de ocurrencia en un momento dado puede aumentar en una dirección u otra. No es que sea siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos planteando lo que hablaba, un escenario alcista con bajadas de tipos y tal, a través del gráfico, viendo los volúmenes, en qué niveles se están produciendo, si eso está generando un soporte potente porque estamos viendo entrada de demanda, bueno, pues eso te puede dar un indicativo de, oye, ese escenario macroeconómico, que es simplemente una hipótesis que tiene sentido, oye, parece que en el gráfico se podría estar de alguna manera validando porque parece que hay mucha demanda entrando en determinados niveles de precios y eso podría provocar un rebote alcista. Bueno, esa visión del gráfico, para mí, bueno, analizarla a través del volumen es muy interesante y dentro de ese concepto del volumen están las ideas de Richard Wyckoff, que de alguna manera fue el primero que empezó a elaborar todo este cuerpo de ideas, ¿no? Del método, lo que se conoce como el método Wyckoff. Entonces, bueno, recomiendo mi libro un poco porque me lo has puesto en bandeja, pero bueno, que hay muchos libros mucho mejores que el mío y no sabría ahora mismo cuál decirte, ¿no? Pero, por ejemplo, de macroeconomía. A mí me gusta mucho Hugo Ferrer, que creo que tiene una manera de diseccionar los indicadores macros de una manera muy buena, que él tiene el libro de El inversor global, por ejemplo. Mira, os animaría a ese, El inversor global. Como hemos hablado un poco de macro y tal, creo que puede ser un libro que os guste. Súper, estupendo. Muchas gracias, Enrique, por tu participación, tu conocimiento que nos pudiste aportar el día de hoy. Espero tenerte en en otro próximo seminario, en otro evento quizás, en el cual podamos analizar otro tipo de variables y también ahí tener tu visión mucho más clara, que ha sido de gran aporte para todos los participantes también. Y bueno, el libro ahí estaremos buscándolo también. Fenomenal, nada, un placer estar con vosotros. Enhorabuena por la iniciativa de hacer este especial un poco de elecciones en Estados Unidos. Y bueno, nada, mucha suerte a todos y nos vemos prontito. Estupendo, Enrique. Hasta la próxima. Cuídate. Próxima, chao, chao.